Amigos, hola, hello. Oigan, hice no, no como que una parada, más bien, hoy tengo una cita como para tratar unos asuntos de trabajo, un business que vamos a aterrizar. Y entonces ya llegué, pero la cita es a la 1 p.m. Entonces, pues yo me adelanté un poquito porque como salí de la casa sin desayunar, nada más me traje mi té, traigo ahí en la maleta mi termo de té, el cual ya me terminé, pero pues obviamente ya sé hambre. Y aprovechando que llegué un poquito temprano a la cita, mira, me pedí cafecito americano, ya le puse crema y me pedí, oh, qué belleza. Yo sé que es un desayuno muy pecaminoso, lo sé, pero, pero quiero, se me antoja. Ando en este plan de consentirse. Sabes, de cuando tal vez la salud ha estado extraña, que te has sentido un poco raro, un poco, un poco extraño. Y de pronto como que se antoja consentirte un poquito, ¿no? Después de tanto dolor de cabeza y todo ese rollo. Ya salí de hacerme la prueba, pero tengo que regresar por el resultado, porque te tardan en dar el resultado como 30 minutos y como yo tenía que venir a dar aquí, tenía que venir a lo de la cita para este business, entonces no me daba el tiempo para esperarme los 30 minutos, que en realidad esos 30 minutos se hacen como 45 o casi una hora. Entonces pensé, me voy a adelantar a, o sea, voy a lo de mi cita, a a la reunión pues, y ya regreso por el resultado de la prueba. Además que ahí cierran a las 4 de la tarde, entonces pues ahorita retacho y voy por los resultados a ver qué tal. Eh, pero bueno, mientras tanto, mientras el acontecimiento sucede, pues hay que empacarle algo, ¿no? Ya sea muy rico. Los pedí con cajeta, pero me trajeron una cajeta muy rebajada. No sabe ni a cajeta. No hay como comerlos en tu casa, pero están buenos. Tenía antojo. Tenía antojo de algo así panzoso, dulzoso. Pero mira, ¿alcanzas a ver? La cajeta está toda aguada. Está muy rebajada. Pero bueno, ¿qué le hacemos? Total, si se me acaba ahorita pido más. Hola Beltrán Melita. Gracias. Buena tarde. Provecho con sentirse. Que importa, la vida es corta. Así es, Isidro. De repente es bueno consentirse. Hoy se me antojó. Generalmente mi trabajo es al revés, ¿no? Yo consiento a la gente. Sobre todo cuando doy, por ejemplo, sesión. Es ir y consentirlos, ¿no? Darles un buen masaje relajante. Y eso es muy rico. Muy rico porque pues también yo lo he tomado. Yo tomé hace años, ¿qué será? Como
pues ya casi 10 años más o menos tomé cursos. Te voy a contar la historia. ¿Quieres? ¿Tienes tiempo? ¿Te gustaría escucharla? No sé si alguna vez ya se las he contado. La historia de cómo inicié en este rollo del asunto de dar los masajes y todo. Si tienes tiempo te platico. Se me escurre el mocasín como el café está muy caliente. Bueno, y traigo esta onda del catarro, ¿no? Pero lo caliente me genera esta onda de que se me hace el escurrimiento. Saludos hasta Guadalajara. Pues mira, te voy a contar. Hace más o menos 10 años aproximadamente yo me quedé desempleado. Entonces, por esto yo trabajaba en un banco, ¿no? Y luego puse un negocio de comida, todo un rollo. Luego me volví a contratar en otro banco. En fin, entre esos lapsos de trabajar en los bancos y que tuve que cerrar mi negocio de comida porque nos subieron muchísimo la renta y todo ese rollo, pues me quedé desempleado. Y pues sabes que cuando estás desempleado a lo mejor tienes un ahorro, pero pues el dinero no dura. Y entonces en ese momento yo tenía un amigo que trabajaba en la delegación. Ahora se les llaman alcaldías, pero antes se le llamaba delegación. Él trabajaba en la delegación Álvaro Obregón. Y él estaba en un departamento donde su trabajo se trataba de autoempleo. Era un programa de autoempleo para las personas. Y entonces lo que hacían aquí es que, haz de cuenta tú, si estabas desempleado, ibas y te inscribías, llenabas un formulario y había unos cursos, impartían unos cursos para formarte y después de terminar ese curso autoemplearte. Había de diferentes cosas, ¿no? Había para mujeres, había para hombres y había como mixtos, como para intereses de los dos. Que la mayoría eran mixtos, te voy a decir. Ya no se usa tanto eso de para hombres y para mujeres. Como que ya lo mismo que puede hacer una chica lo puede hacer un chico y viceversa. Exactamente lo mismo. Hasta los trabajos muy rudos. Porque, por ejemplo, a mí me tocó ver que había un taller de electricistas. Y había muchas chicas en ese taller que estaban interesadas en aprender eso, ¿no? Y está padre, como romper esquemas, como romper paradigmas, y eso me gusta. Y también, por ejemplo, yo tenía muchas ganas de meterme al de repostería. Y lo muy padre de estos programas es que tomabas el curso, haz de cuenta, te inscribías y el curso lo tomabas como en un CETIS o en un CONALEP, o sea, en una escuela de gobierno, por las tardes. Y duraban, no recuerdo si 4 o 6 meses duraba el programa. No recuerdo exactamente si 4 o 6 meses, pero algo así duraba, entre 4 y 6. Y tomabas el curso y lo atractivo de esto es que durante el curso te pagaban una beca. En ese entonces creo que nos depositaban a la quincena como 1,800 pesos, 2,000, una cosa así, a la quincena. O sea, al mes pon tú como 4,000 pesos, como $200.
que era pues una ayuda buena también, según era como, pues, como una beca, pon tú, ¿no? Pero pues mi amigo originalmente me invitó a tomar estos cursos justo para que yo cobrara esta, pues como esta beca, por así decirlo. Entonces te daban tu tarjeta, todo el rollo, te inscribías, todo así bien padre, tomabas tu clase, tu curso y aparte te pagaban por estar tomando el curso. Y a mí me pareció como interesante en el tema de que dije, bueno, voy a aprender algo diferente y me van a pagar y ese dinero pues me servirá para algo. Y aparte eran pocas horas las que se ocupaban para el curso. Yo recuerdo que mi curso era como tipo de 2 a 6 o de 2 a 5, algo así. Eran pocas horas. Total que yo quería tomar repostería, pero repostería estaba así porque todo el mundo quería. Había talleres que eran muy solicitados, que todo el mundo los quería tomar. Uno de ellos era el de repostería. Había otro que era de uñas de gel y cosas así, también estaba llenísimo. Había otro que era del pelo, de cortar el pelo, y cosas de estética y así, también estaba muy lleno. Había otro que era colorista, que era especializarte en tintes del pelo, también estaba llenísimo. Había varios que estaban interesantes y estaban muy saturados. Lo padre de estos cursos es que al terminar el curso te regalaban el material de trabajo. Por ejemplo, si tomabas el de pastelería, te regalaban la mesa. Una vez, no es una mesa, es como una base redonda que da vueltas, donde vas como dándole vueltas al pastel para irlo decorando. No sé exactamente, no recuerdo cómo se llama esa base, pero bueno, me imagino sabes a lo que me refiero, ¿no? La basecita esta que la pones en la mesa y es circular y arriba colocas el pastel y le vas dando vuelta. Te regalaban eso, te regalaban unas espátulas para embarrar los betunes, te regalaban las duyas con con te regalaban las mangas pasteleras que eran como de silicón con muchas duyas, como con 60 duyas diferentes. Y obviamente pues en ese curso te enseñaban a ocupar las duyas, te enseñaban desde cómo crear la masa hasta ya después que ya pasaba lo de la masa a decorar con las duyas y todo ese rollo. Dentro de los talleres donde yo encontré lugar, estaba electricidad, que a mí no me gustaba, la verdad. Nunca me han gustado esas cosas así como de eléctrico y carpintero y... No, mi papá es carpintero. Y yo creo que como de niño era un poco forzado de que nos ponía a barrer su taller, pero a la fuerza y como ayudarle, pero sabes, con esta onda de cuando los papás te ponen así, lo tienes que hacer y vas a barrer y y entonces como que eso me chocó tanto que llegué a así a mirar la carpintería así que dije qué espanto, ¿no? Y bueno, eso entre otras historias que luego te contaré, que mi papá, por ejemplo, terminó metiéndome a una secundaria donde yo no quería estar y mi papá me metió ahí justamente para que yo tomara en esa secundaria, impartían talleres. Era una secundaria técnica, pero como donde el taller era lo fuerte, ¿no? Entonces eran horas y horas de estar en el taller. Y mi papá me metió ahí a fuerza y me metió al taller de tapicería, ¿no? Como que la idea de mi papá era de que yo me convirtiera en tapicero y entonces ya iba a trabajar con él. Íbamos a hacer como trabajar, no sé, o sea, cosas de esas de que dices, a ver, pues eso es lo que tú quieres, pero no me has preguntado qué quiero yo, o sea, pero bueno, esa es otra historia, nos estamos desviando. ¿En qué nos quedamos? Ah, en que
Yo quería, por ejemplo, para repostería y estaba saturado. Pero había cupo, por ejemplo, en electricidad que a mí no me gustaba. Había carpintería que a mí no me gustaba. Había así, de ese tipo de talleres, ya sabes, ¿no? Bueno, dentro de los que pocos que había que sí me gustaron, estaba este de terapeuta físico, creo que algo así se llamaba el taller. Este, creo que sí, fisioterapeuta, terapeuta físico, no sé, algo así se llamaba el taller. Entonces como que yo dije, pues eso está interesante, ¿no? O sea, como que yo decía, pues está padre, voy a aprender a hacer el masaje, me van a enseñar cómo liberar la tensión de los músculos, no sé, como que me imaginaba cosas, ¿no? Yo decía, pues eso está padre. Bueno, pues total que tomé ese taller y de hecho yo lo tomé doble, o sea, se supone que lo podías tomar nada más si duraba el curso 6 meses, nada más lo podías tomar esos 6 meses. Pero como mi amigo trabajaba en ese proyecto, por así decirlo, me volvió a meter otros 6 meses para que yo siguiera cobrando la beca, pero me sirvió mucho porque fíjate que cuando lo tomé la primera vez lo impartió una profesora y cuando lo tomé la segunda vez lo impartió un profesor y cada uno enseñó cosas diferentes, incluso enseñaron técnicas diferentes. Entonces creo que me sirvió haberlo tomado doble vez porque fue como pues como aprender cosas que no había aprendido en el primero. Y bueno, yo seguía cobrando la beca, por eso me volvieron a meter, ¿no? Y por eso yo digo, bueno, buena onda de mi amigo. Y al final, la primera vez me regalaron una mesa de masaje. Al final te digo que al final del curso te regalaban el material de trabajo y en este caso, desde que iniciabas el curso te daban el material. A nosotros nos dieron la mesa de masaje y ya tú pues practicabas con los compañeros de que mismo estaban tomando el curso, ¿no? O sea, si enseñaban, por ejemplo, hoy una técnica, te coordinabas con un compañero de la clase y decías, pues hoy tú eres el paciente y yo te doy a ti. Y después de un rato, al revés, yo soy el paciente y tú me das a mí. Y así practicábamos y así era como teoría y práctica al mismo tiempo. Al principio era más teoría, las primeras semanas, y ya después, como los últimos 2 meses, ya era como teoría, pero con práctica. Y pues estaba padre. De hecho, de ahí me quedé con un amiguito que también tomaba ese curso. Y nos seguimos frecuentando y a veces nos intercambiábamos sesión. O sea, a veces él me decía de que pues vamos a darnos masaje, tú me das y yo te doy y no sé qué y y era así como, órale, sí. Pues al final ya lo habíamos hecho como en la clase, ¿no? Y así, nada más que luego mi amigo le ofrecieron trabajo en Cancún y se fue a trabajar a Cancún, que luego él me invitó, porque él había estudiado hotelería. Entonces le ofrecieron trabajo como de recepcionista en un hotel en Cancún, en un resort. Y entonces él se fue y ya estando él allá un tiempo, me dijo, oye, ¿sabes que empecé acá a ofrecer el servicio de los masajes y qué crees? Me está yendo muy bien. Ya renuncié al hotel porque me va mejor dando sesión de masaje que lo que me pagaban en el hotel. Entonces me dijo, ¿por qué no te vienes? Y no sé qué. Y él entonces, en ese entonces, él rentaba un departamento en Tulum porque era más barato rentar en Tulum que rentar en Cancún. Bueno, en Cancún él me decía que había encontrado también barato en la zona centro de Cancún, pero que en Tulum le gustaba más porque más o menos era el mismo precio de la renta de Cancún,
pero con la diferencia de que acá el departamento que rentaba en Tulum, pues ya sabes, vista al mar, a la playita, pues más bonito. Y aparte Tulum es muy cerca de Cancún, está como a 1 hora. Y él ya se había podido comprar auto allá, entonces para él era muy conveniente. Y aparte le gustaba más estar porque él estaba como en medio. Haz de cuenta, estaba entre Playa del Carmen, que él atendía gente en Playa del Carmen, atendía gente en Tulum y atendía gente en Cancún. Entonces él estaba así como que, pues me conviene más aquí porque de todas maneras, si me piden para acá, pues sería lo mismo de transportarme para acá. Bueno, en fin, total que él me invitaba y así, pero yo nunca me animé. En ese entonces yo estaba emparejado, también eso fue un poco lo que yo decía, creo que no, porque pues yo vivía pues con un chico en ese entonces y ya tenía una relación pues larga, ¿no? Y de eso de que dices, pues como que no sé, como que no sé, al final es como una aventura, ¿no? O sea, puede que te vaya bien, puede que no, y no porque a él esté yendo bien quiere decir pues que a mí también me va a ir igual. Es que a veces así pasa, ¿no? A alguien le está yendo bien y tú te vas porque crees que te va a ir exactamente igual y llegas y pues no te va igual. Entonces, no sé, nunca acepté. Pero bueno, esa es la historia de cómo sucedió el asunto del curso, de cómo inicié en este rollo. Y bueno, después pues ya, yo comencé también a hacerlo por mi cuenta y esto es mucho como de recomendación. O sea, un cliente te va recomendando con otro y así. Yo comencé anunciándome en páginas de internet, de estas donde anuncias servicios. Y de ahí conseguí mis primeros clientes, por así decirlo. Y actualmente, aunque sigo anunciado en ese tipo de páginas, la mayoría de mis clientes, yo ya tengo una cartera, ¿no? Por así decirlo, como una cartera, hecha de clientes que atiendo desde hace muchos años, como desde hace 7, 8 años. Muchos de estos clientes me han ido recomendando con amigos, con conocidos. Y en general, pues mi cartera sigue creciendo a raíz de la recomendación. Sigo anunciado, pero la verdad es que la mayor parte de mi trabajo nace a través de la recomendación. Si cuenta, si no lo disfrutabas, si resulta lo contrario, lo detestas, sí. No, sí, no, bueno, ya luego platicaremos de ese tema, pero como fisioterapia, exactamente, el curso fue de fisioterapia, de terapia física. Digo, fisioterapia como tal vez no, porque fisiotera- fisioterapeuta es ya una profesión y es más como en una cosa técnica, por así decirlo. O sea, aprendes sí a dar cierto tipo de terapia, aprendes cierto tipo de técnicas, pero ya llamarte fisioterapeuta sí tienes que tomar una licenciatura, sí hay una licenciatura y ya es como más acercado hacia lo médico. Lo mío no es tan así, es como más técnico. O sea, yo puedo atenderte si tienes, por ejemplo, con los músculos con tensión por estrés, por cansancio, para liberar ese estrés, para darle rehabilitación al músculo en ese estado. Pero si ya tienes una situación, por ejemplo, de rehabilitarte por una lesión eh, eh, fuerte, grave, entonces sí ya es un tema médico y ya tienes, primero tendrías que pasar, dependiendo de hacia dónde te dirijan, pero pues tienes que pasar tal vez con el ortopedista, eh, después con el fisioterapeuta, en fin, ya cuando es algo grave es diferente. Lo mío es más como bienestar de la salud, como
como de la vida cotidiana, de la vida ordinaria, como del tema no médico. Pero también es muy rico, porque muchas veces incluso una mala postura, ahora que ocupamos tanto por ejemplo el celular, que estás mucho así, y esto te va generando, te va acumulando una tensión y un estrés que muchas veces crees que lo tienes aquí y que crees que a lo mejor lo traes arraigado desde el coxis o a lo mejor lo traes arraigado desde la planta de los pies. Entonces es como darle mantenimiento a todo el cuerpo y liberar la tensión, localizar justamente dónde está la tensión. A veces está donde menos te lo imaginas. Yo, por ejemplo, cuando doy sesión, me doy cuenta que la gente sufre mucho cuando llego a los chamorros. Cuando llego a esa parte, es para mucha gente muy doloroso. Ahí se acumula mucha tensión y muchas veces no nos damos cuenta, no la notamos. Creemos que la tenemos aquí, pero viene desde abajo, viene desde los pies. Los pies están llenos de terminaciones nerviosas. Entonces sí, tienes que saber como que por dónde comenzar, por dónde terminar, hacia dónde hacer el movimiento según la técnica que estés manejando, qué área del cuerpo tienes que manipular primero, qué área con la que terminas. En fin, todo lleva como una secuencia. Sí sirve mucho, por ejemplo, este tipo de cursos para ese tipo de cosas de que no es que lo hagas así nada más de, ay, pues te voy a sobar por aquí y luego te sobo por acá. No, o sea, sí debe de llevar una secuencia, sí debe de llevar una presión también. Se tiene, por ejemplo, cuando llegas a la espalda, se tiene que respetar la columna. Es importante no poner presión en la columna, en la zona en la zona media de la espalda, donde está la columna. No se tiene que ejercer presión, siempre es como respetando esa zona. En fin, hay como ciertas reglas que hay que seguir, ¿no? Ya estaríamos como ahí ondeando mucho en el tema, pero a grandes rasgos pues de eso se trata. Uh-huh. Exactamente como los relajantes del spa, es exactamente eso lo que yo hago. Solo que yo no lo hago en un spa. Yo lo hago a domicilio. En algún momento intenté emplearme en un spa, pero pagan muy poco. Tienes un sueldo, pues como empleado, no, no hay comisiones, no hay cómo crecer ese sueldo y mayormente no te aceptan, no te permiten recibir propinas, cosa que yo haciéndolo por mi cuenta, pues muchos de mis clientes me dan propina. O sea, mi sesión tiene un costo, pero pues generalmente cuando a la gente le gusta la sesión, al terminar cuando te pagan, siempre te dan una propina. La verdad se gana mucho más si lo haces por tu cuenta, aparte pues de que eres dueño de tu tiempo. Si lo hiciera para una empresa, para un spa por ejemplo, tendría que estar cumpliendo un horario que generalmente es entrar a las 9 de la mañana y salir a las 9 de la noche y ya no tendría tiempo de hacer nada más y los sueldos son muy bajos. En ese entonces te estoy hablando todavía hace como 3 años, más o menos antes de la pandemia justamente, que yo intenté de esto de que dije, pues voy a probar en un spa a ver cómo me va. O sea, me ofrecían 7,500 pesos al mes. De lunes a domingo, con un día de descanso entre semana. Y entonces yo tomaba el taller de canto. Bueno, ya venía de tiempo haciendo el blog de cocina. Pues todo lo que hago en las redes. Que si me empleara en un lugar de estos, ya no me quedaría el tiempo de poder hacer redes sociales, de poder hacer para mi blog, de poder grabar, de poder editar, ¿sabes? Es como ya venderte a esa empresa. Claro, te dan unas prestaciones, ¿no? Seguro, social, en fin, ya sabes, las clásicas prestaciones.
pero sí es mucho tiempo. Pues es toda la vida. Es ya como quedarte ahí, ¿no? Entonces, no sé, siento que me va mejor. A pesar ahorita de la pandemia y que todo cayó y que todo bajó y que todos estamos como sufriendo pues como esta crisis económica, por así decirlo, porque pues a todos nos ha pegado. A pesar de eso, te puedo decir que me va mucho mejor haciéndolo por mi cuenta que si me empleara en un lugar establecido. Y aparte, pues ya tengo una cartera de clientes frecuentes, entonces pues como para qué. Es nada más como tener paciencia. Claro, hay mucha gente que he dejado de ver. ¿Por qué? Pues porque tuvieron que cerrar sus negocios, porque se quedaron desempleados, por lo mismo que estamos sufriendo todos. O sea, la economía está golpeada. Y yo no atiendo tanta gente como antes. No tengo los ingresos que antes. Pero sé que esto paso a paso, poco a poco se va a ir recuperando. Y a lo mejor ahorita pues mis ingresos están bajos, como los de muchas personas. Pero sé que en algún momento van a mejorar. Y pues no me desespero, mira. Lo peor que puede pasar en una situación como esta es que comas arroz con atún. Me gusta el arroz y me gusta el atún. Entonces no tengo problema. Puedo ser paciente. ¿Cómo te fue con la prueba de COVID? Tengo que regresar porque me la iban a entregar en 30 minutos, les estaba contando. Que luego esos 30 minutos se hacen como 45. Y entonces tengo aquí que verme con una persona para platicar un tema de trabajo. Y ahorita voy a regresar. Es muy cerca de aquí, estoy muy cerca. Entonces ahorita voy a regresar a recogerla. Yo espero que me salga negativa. Pero, pues quién sabe, la verdad es que ahorita con las pruebas, pues ya te sale ahí todo raro, ¿no? Hay gente que está positiva, le sale negativa, hay gente que está negativa, le sale positiva. La verdad yo no confío mucho en las pruebas, pero pues me la hice como mero requisito. Afortunadamente conforme han pasado los días voy sintiéndome mejor. Em, y pues cuando salgo, sobre todo ahorita es temprano y hay buen clima, pero si salgo más tarde, ya como tipo que va a llover o hace frío, salgo mucho, muy, muy, muy abrigado para lo de la corriente del frío. O sea, estoy cuidándome y si no tengo que salir, por ejemplo, que no tenga nada que hacer, pues mejor no salgo. Lo importante es tu actitud positiva, con paciencia. Dios te bendiga. Ah, gracias Isidro. Mm, Sí, yo pienso que hay que ver la vida alegremente. Digo, sí está feo, ¿no? Está feo. Primero estuvo feo el encierro. Ahora afortunadamente ya podemos salir. Todavía hay mucho contagio, sí, pero afortunadamente ahora te contagias y es como una gripa, ¿no? O sea, como ya estamos vacunados, es que te va a dar el bicho, pero no te va a tumbar, ni te va a llevar al hospital, ni nada, nada fuera de lo normal. Digamos que lo vas a vivir como una gripa, tal vez fuerte, pero pues que vas a poder salir avante. Afortunadamente y gracias a Dios, ahora ya se puede vivir así. Este, Imposible no salir porque tenemos que seguir trabajando, porque el COVID nunca se va a terminar, el COVID ya llegó para quedarse para siempre. Entonces hay que salir y si en algún momento salimos y nos contagiamos, pues va a ser como cuando te contagiabas de una gripa, exactamente igual, de que pues bueno, pues ya me recuperaré de la gripa y a seguir adelante, porque la vida tiene que seguir y porque no, o sea, imposible quedarnos encerrados para siempre. Hay trabajos que se prestan para poder estar trabajando desde casa y encerrado, pero la mayoría no. Entonces pues hay que seguir adelante y hay que
pues agarrar la vida de nuevo y perderle el miedo a esta onda de que si te va a dar, que si no te va a dar, que pues a todos nos va a dar. Eso es un hecho. Aunque te quedes encerrado, ¿qué crees que hay gente que aún pidiendo el súper y todo que le llegue a la casa, aún así se contagian? Entonces, ni siquiera eso es una garantía de que no te dé. Pero bueno, ya me voy porque yo creo que ya está por llegar este chico. Y ahí les cuento más tarde. A ver cómo salió mi prueba. Mientras tanto les dejo beso. Y ahí nos vemos más tarde para seguir platicando más historias. Historias de la vida. Chao.